Buenas noches, ¿cómo les va? Una vez más nos juntamos, ¿sí?, a reflexionar en la palabra del Señor y comenzamos hace muy poquito un nuevo año, ¿sí?, y dejamos atrás uno bastante complicado, ¿sí?, creo para todos, en donde hubo muchas pruebas, muchas dificultades, pero el Señor nos acompañó y eso es lo que importa, ¿sí? Pero también generamos a veces en nuestra mente y demás dudas o preguntas en cuanto a qué ha de pasar este año, en donde todavía no hay nada bien claro, que viene una nueva cepa, que otra nueva cepa, que si la vacuna hace efecto o no hace efecto, y tantas dudas y tantos miedos tenemos que me pareció bien reflexionar sobre algo que ya hace 2 años compartí en la iglesia y realmente es un mensaje alentador porque más allá de las circunstancias el Señor nos enseña algo, ¿sí? Y ese algo es lo que quiero traerles hoy. ¿Sí? Y pensaba en el pueblo de Israel atravesando el desierto, cuántas cosas padeció el pueblo de Israel, pero a su vez cuánta provisión tuvo de parte del Señor. El Señor les proveyó todo y sin embargo no hubo tanta queja y tanta murmuración como en esa época, ¿sí?, en ese peregrinar en el desierto, ¿no? Y muchas veces en nuestra vida nos pasa un poco lo mismo, ¿sí? El desánimo y las dificultades nos hacen frenarnos y hasta desviarnos del camino. Y quizás te pasó eso en el 2020, te desviaste del camino, ¿sí? Las causas pueden parecer justificadas, pero en realidad pasa lamentablemente por no buscar en primer lugar a Dios, ¿sí? La falta de un espíritu agradecido nos lleva invariablemente a cometer otros errores, ¿sí?, como murmurar, quejarnos y reclamarle a Dios. Muchas veces tenemos un vaso de agua y esto es como nuestra vida y estamos constantemente atentos, ¿sí?, a este poquito que falta en vez de prestarle atención a el vaso más de la mitad lleno, ¿sí? Y estar agradecidos por esto. Sea lo que tenga el vaso en tu vida, ¿sí?, tenga poquito, tenga mucho, ¿sí?, hay que concentrarnos en la parte llena y dejar la parte vacía para que Dios se encargue de eso, ¿sí? El descontento y el centrarnos en lo que no tenemos nos hace más miserables y a veces también lamentablemente hacemos miserables a los que nos rodean. Hay dos palabritas que yo en su momento lo mencioné como la fórmula, no del éxito, porque en el Señor no tenemos éxito, pero la fórmula del gozo, ¿sí? Y esas dos palabritas era piedad más contentamiento, ¿sí? Y hay un pasaje en las Escrituras, en Timoteo 6:6, que se los leo, dice, pero gran ganancia, dice, es la piedad acompañada de contentamiento. Así que fíjense la importancia de estas dos palabritas que vamos a desglosarla en menor medida, la piedad porque se puede hacer un mensaje entero, pero la otra palabrita que quiero que recordemos constantemente es esa que dice que es el contentamiento, ¿sí? Así que primero veamos piedad, que es devoción por Dios, el ser santos, agradable a Dios, o sea, llevar una vida acorde a su palabra. Por ejemplo, 3 versículos que les leo rápidamente, que pueden hablar un poquito o explicar un poquito mejor la palabra piedad que nos habla acá el apóstol Pablo, que le dice a Timoteo, ¿no? Piedad acompañada de contentamiento. Muy bien, piedad. A ver, Deuteronomio 4:40 puede describir un poquito. Dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Así que fíjense que ahí nos vamos entendiendo un poquito de qué significa llevar una vida piadosa, una vida con piedad, ¿sí? El guardar lo que el Señor dice en su palabra, el hacer las cosas que le agradan a Él. Tito 3:8 también dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, ¿sí? Estar en buenas obras, en las obras que preparó Dios de antemano para tu vida y para la mía, es donde el Señor te quiere hoy, a pesar de las circunstancias, a pesar del año difícil que pasamos en el 2020.
Primera Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, por eso yo no hago, no está queriendo decir eso, ¿sí? Pero dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida presente y de la venidera. Así que el Señor quiere que nos ocupemos de nuestra vida espiritual, ¿sí? Quiere que llevemos una vida piadosa, una vida acorde a la palabra de Dios, que le hagamos caso a su palabra y a todos los consejos que hay en ella para que nos vaya bien, como decía un versículo que leímos recién, ¿sí? En Deuteronomio 4:40. La otra palabrita para desarrollar es el contentamiento, ¿sí? El contentamiento, una palabra que quiero que se la graben, y creo que los que me han escuchado aquella vez se la han grabado, porque en mi vida cambió muchas cosas después de este mensaje, ¿sí? Este contentamiento, Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos. Sí, eso habla el contentamiento, estar contentos, conformes, ¿sí? Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Fíjense, hermosa promesa para los hijos de Dios, ¿sí? Llevar una vida piadosa y con contentamiento, ¿sí? Trae un montón de promesas añadidas, y una de ellas es que no nos va a desamparar ni nos va a dejar. El contentamiento, y presten atención a esto, no se fundamenta en un cambio de mis circunstancias, ¿sí? Alrededor mío puede seguir pasando lo mismo o peor, sino que se basa en un cambio en mí. Es la voluntad de aceptar las elecciones de Dios. Dios quiere para tu vida, ¿sí? Lo mejor. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, dice la palabra, es agradable, es perfecta, ¿sí? Y el aceptar las elecciones de Dios, el dejarle el lugar a Él para que Él tome las decisiones por vos, es la mejor. Así que repetimos, el contentamiento no se fundamenta en un cambio de las circunstancias. En tu casa, en tu familia, alrededor tuyo, en el mundo entero, en Argentina, en donde sea, sí puede llegar a seguir pasando lo mismo. No se fundamenta en un cambio en todo eso, sino se basa en un cambio dentro mío, ¿sí? Y es la voluntad de aceptar las elecciones de Dios. Un corazón satisfecho es un corazón agradecido, ¿sí? Es un corazón que expresa gratitud y es un corazón confiado, rendido a la voluntad de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere para tu vida y para la mía, ¿sí? Dios quiere que tengamos un corazón rendido a su voluntad. Hay 3 palabras que mencioné aquella vez y lo vuelvo a mencionar y quiero que te las grabes. Que dice, Dios es suficiente, ¿sí? Podríamos tener un fondo de pantalla en el celu, que es lo que más agarramos en el día, lamentablemente. Y cada vez que lo abrimos diga, Dios es suficiente, ¿sí? ¿Crees eso? ¿Lo creemos? ¿Sí? ¿Realmente necesitamos a Dios y algo más? ¿O Dios es suficiente para tu vida? ¿Sí? ¿Qué necesitamos? ¿Qué le estamos reclamando constantemente? Cuando Dios deja de ser suficiente en nuestra vida, ¿sí? Y no me alcanza lo que tengo, y por ahí nos centramos, decíamos, en esta parte del vaso, ¿sí? O quizás tu vaso está casi vacío, no lo sé, pero nos centramos en esa parte que nos falta. Es un corazón infeliz, un corazón con falta de gozo, ¿sí? Y hay una raíz muchas veces de descontento, y lamentablemente eso genera en nuestra vida murmuración, desconfianza, reclamos hacia Dios, y hacemos miserable a los demás, como decíamos. Pero por otro lado, si tengo un corazón con una esencia, ¿sí? Una esencia de corazón satisfecho, no hay ninguna circunstancia o persona que me pueda hacer infeliz, ¿sí? La clave de la felicidad no está en manos de mis circunstancias o de las personas que tengo a mi alrededor. La clave de mi felicidad y mi gozo se encuentran en mi corazón, en tu corazón, y en las decisiones para con Dios, ¿sí? Estemos aislados, estemos en contacto con otras personas, estemos en la situación que estemos, no nos tiene que afectar. Tenemos que luchar porque no nos afecten las circunstancias que nos rodean.
Si tengo un corazón descontento y vivo en un palacio, no voy a ser feliz, ¿sí? Pero si tengo un corazón satisfecho, puedo vivir como lo hizo el apóstol Pablo en la cárcel y nada me puede quitar o robar el gozo, porque cuando escribió esas palabras, el apóstol estaba en una situación complicadísima, ¿sí? Por eso es importante que no nos afecten las circunstancias. La felicidad no es fruto de mis circunstancias, no está determinado por las personas que están alrededor mío, vuelvo a repetir, sino es el resultado de la rendición, ¿sí? de rendirnos a la voluntad de Dios, ¿sí? Cuando hace un tiempo atrás hablábamos del Padre Nuestro, que el Señor nos explicaba cómo podíamos orar y nos enseñaba, uno de ellos era que reine el Señor en nuestra vida, ¿no? Y realmente la pregunta que nos hacemos hoy, ¿está reinando el Señor en tu vida? ¿Sí? Nos rendimos a sus pies. El contentamiento es una opción, es una elección y podemos aprender a tenerlo, ¿sí? No es que es algo natural que nos nace y nada más, sino hay personas que tienen más facilidad y otras que quizás son más pesimistas, más quejosas, es verdad eso, y muchas veces se relaciona con el carácter, pero no se nace con eso, se aprende. Por eso les incentivo a aprender a contentarse, sea cual sea la circunstancia, ¿sí? Así que si les incentivo a que si queremos desarrollar esta hermosa y quizás rara, ¿sí? virtud o talento o don, ¿sí? de este espíritu de contentamiento, ¿sí? probablemente, digo mucho sí, ¿no? Ahora me estoy dando cuenta. Probablemente el Señor nos pruebe, ¿sí? pruebe tu vida, pruebe la mía, para después de salir de esta escuela de aprendizaje que es la vida, podamos llevar una vida acorde a su palabra como el Señor quiere. Filipenses 4:12, el apóstol Pablo justamente decía: sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación, ya sea bien alimentado o con hambre, ya sea que viva en la abundancia o en necesidad. Me encanta porque termina describiendo exactamente lo que queremos traer, lo que quiero traer en esta noche, ¿sí? Lo que describe acá el apóstol. Sea cual fuera la circunstancia, he aprendido, dice, he aprendido a estar contento. Y no es casualidad el texto que sigue, que es otro de las grandes cosas que nos tenemos que llevar en esta noche. El versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol está centrado, su vista está centrada en Cristo que lo fortalece. Las personas van y vienen, las circunstancias cambian, suben, bajan, hay tormentas en la vida de todos, pero hay una realidad inmutable en medio de todo eso. Es que Dios es solo eso. Él es, ¿sí? Él es suficiente. Dios es suficiente. Así que, hermanos, sea la situación que nos encontremos, hayamos empezado el 2021 con una expectativa que se nos vino abajo ya a las 2 o 3 semanas, o todavía estemos ilusionados o no, sea cual fuere, ¿sí? Nuestro tesoro está en los cielos, nuestra esperanza está en los cielos. Así que realmente quiero que nos vayamos estando convencidos de que Dios es suficiente, que el contentamiento no se fundamenta en un cambio en las circunstancias, sino se basa en un cambio en nuestra vida, en la voluntad de aceptar las elecciones de Dios. Te desafío a aceptar las decisiones de Dios y te aseguro que Él no te va a fallar. Que el Señor te bendiga.